Ok, entonces ahí deben estar viendo. Sí, esto. Ok, entonces la clase pasada habíamos llegado ya a calcular la corriente de purga, esto con las ecuaciones del subsistema. Que si se acuerdan, pues lo que habíamos hecho era em, dividir o redefinir nuestro sistema basándonos en la información que teníamos, ¿no? Entonces habíamos visto, primero que nada, vimos que había algunas ecuaciones en las cuales solo participaba un término fuente y una entrada o una salida, con lo cual, pues esas ecuaciones se podían obviar hasta cierto punto. Y habíamos llegado a que al final solo nos quedaba un sistema que consideraba la presencia de hidrógeno y de dióxido de carbono y lo habíamos redefinido, ¿no? Para que al final nos quedara de esta manera. Siendo el objetivo de cálculo, de momento, la composición y el flujo de la corriente de purga. Y entonces, bueno, habíamos visto también que aquí había una relación importante y era que esto de aquí es simplemente un distribuidor en el cual pues entra una corriente y la separa en dos. No hay cambio de composición química, simplemente está cambiando la cantidad de flujo que va para acá y la cantidad de flujo que va para acá, ¿no? Entonces, si entran, por ejemplo, 10 litros por minuto, se van 2 para acá y 8 para acá, pues esos 10 de salida son igual a los de entrada y la composición es la misma. De manera que cuando resolvimos para el subsistema, la composición del recirculado, esa composición del recirculado pues va a ser la misma que la de purga. Comparten composición química. ¿Ok? Y bueno, ya habíamos calculado para la corriente de química. Ahora vamos a hacer las ecuaciones de balance para el sistema. ¿Ok? Para el sistema. Y entonces nuevamente pues van a ser tres ecuaciones, ¿no? El balance general, la del hidrógeno y la del CO2. Van a ser otra vez estas tres. Entonces déjenme, voy a copiar el sistema aquí abajo. Voy a copiar esto para que no, no tener que ir hasta allá arriba cada vez que... Ah, no se copia todo. A ver, es esto, es, es, bueno, ahí está. Aquí está. Sí está grabando, ¿verdad? Esto. Sí. Ok, entonces vamos a hacer las ecuaciones de balance. Les decía para el sistema. Ecuación general del hidrógeno y del CO2. General del hidrógeno y del CO2. Ahí está. Ok, entonces el balance general. Entonces le vamos a hacer para este cuadrado negro. Y déjenme, me separo un poquito para que lo veamos bien. Ahí está. Entonces ahora ya no, ya hicimos para este pequeñito, para el subsistema. Entonces consideramos las flechas que entraban, las flechas que salían y pues esta relación especial, ¿no? Que simplemente funciona aquí, que es que la alimentación fresca es 4 veces la del recirculado. Entonces eso fue lo que usamos para resolver el subsistema. Y luego vimos para la composición, pues básicamente que esta composición se comparte. En el balance general, pues vamos a usar esta frontera de aquí, ¿ok? Esta frontera más grande. Y entonces, dicho eso, ¿cómo quedaría la ecuación general de balance? Vamos a ver.
Entonces, la ecuación general es entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Ok? Hay entradas al sistema. Son esta frontera. De hecho, vamos a dibujarla otra vez de otro color. Pero a ver, entradas. ¿Tenemos entradas? Aquí no. Mm, Formas. Las de asistencia, sí, ya les puse. Ya, no, ahorita nada más son cuatro, entonces es rápido. Em, entonces, ¿entradas tenemos o no tenemos? Es esta. ¿Salidas tenemos? Pues para identificar entradas y salidas, ¿qué tenemos que revisar? ¿Cómo se ve en el esquema? Entradas y salidas, ¿cómo se ven en el esquema? ¿O no se ven? Bueno, para identificar entradas y salidas tenemos que fijarnos en las fronteras y ver si hay corrientes que las atraviesen. Entonces, en este caso, nuestras fronteras están verdes. Las corrientes que atraviesan pueden ser entradas o pueden ser salidas, dependiendo de la dirección que lleve la flecha. En este caso, sí hay una entrada y hay una sola salida. Entonces, tenemos que considerarlas. Entradas menos salidas. Ahora, aquí también tenemos términos fuente. Ujú. Los términos fuentes se llevan a cabo al interior del proceso. Entonces, si quieren saber si hay términos fuente, tienen que ver lo que hay adentro de las fronteras. Entonces, entradas y salidas pasan por la frontera, términos fuente están adentro de las fronteras, al interior. Entonces, aquí hay un término fuente también. Y acumulación, pues dijimos que no va a haber, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación general de balance. ¿Cuál es la corriente de entrada? Y 99% hidrógeno. Esta de aquí, la corriente F. Entonces, para el balance general no nos fijamos en la composición. Ahí simplemente vamos a poner el valor total de la corriente. O sea, va a ser la suma de las dos especies. Entonces, aquí lo que vamos a poner es que va a ser el flujo másico de F. ¿Ok? Nada más así. Porque ahí lo único que nos interesa es el flujo total, no en no qué especies tiene, ¿no? Salida, ¿cuál sale?
en flujo P. El flujo P, exactamente. Tenemos la corriente de P. Muy bien. Y de término fuente, únicamente vamos a tener el que nos quedó, que es el del hidrógeno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los demás ya los quitamos cuando hicimos las ecuaciones de balance que estaban sencillas, ¿no? O sea, consideramos que el hierro que se generaba pues sale totalmente aquí se consume toda la hematita y que el agua pues simplemente hacía este recorrido hasta la trampa y salía, ¿no? Entonces el agua también la obviamos. Al final de cuentas, lo que está representando esta reacción como tal, o este término fuente, es que parte del hidrógeno va a salir en forma de agua. Entonces eso es lo que nos está diciendo físicamente. Entonces vamos a ponerle el término fuente del hidrógeno. ¿Ok? Es el que nos queda. Y todo eso va a ser igual a cero. Entonces aquí no conocemos nada más el dato de el término fuente. Entonces lo podemos sustituir, ¿no? De hecho, voy a copiar más bien la ecuación y sustituimos. Y este de aquí son menos 37.5 kilogramos mol. 37.5 kilogramos mol por hora. Sobre hora. Kilogramos, hora, kilogramos mol. Ahí está. Entonces, esta sería mi ecuación general de balance. Listo. Ahora el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno, pues va a entrar aquí. En la purga va a salir hidrógeno, porque de hecho ya calculamos su composición y tiene hidrógeno. Y hay un término fuente para el hidrógeno. Entonces va a ser muy similar a lo que tuvimos en el balance general. Entonces, para el hidrógeno, se tiene que respetar que eh, hay hidrógeno en F, hay hidrógeno en P también, y participa en el término fuente, ¿no? Y aquí, pues la podemos separar en flujo y composición, porque tenemos datos de ello, ¿no? Entonces aquí en lugar de, no, aquí está bien esto. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a separarlo como el flujo de la corriente multiplicado por la fracción mol del hidrógeno. Así. Y para la corriente de purga también. ¿Ok? Pues también la podemos escribir de esta manera. Entonces va a ser así, la fracción mol del hidrógeno en la corriente de purga por el flujo de purga y tiene el término fuente de hidrógeno, ¿no? Ahí está. De esta sí tenemos información. Conocemos la composición de F. ¿Mm? De hecho, antes de hacer este paso de poner el término fuente, vamos a ponerle aquí más término fuente y ahorita ponemos ya los datos. Entonces de aquí partimos, tenemos el término fuente. Y aquí conocemos composiciones. La alimentación fresca dice que es 99%, ¿no? Entonces aquí sería 0.99 por el flujo de la alimentación fresca. Y en P ya lo habíamos calculado. 0.97125. ¿Ok? Ahí está. Y el término fuente, pues también lo teníamos, ¿no? Aquí podríamos ponerle que es de hidrógeno, para que tenga las unidades correctas. Ahora, para el CO2 es un poquito diferente. Entonces, déjenme, lo copio. Entonces, en el caso del CO2, tenemos una entrada también,
La purga tiene CO2, ya habíamos calculado la composición, pero si ven adentro, pues no va a tener término fuente. Entonces en el CO2 no tenemos términos fuente. Tenemos una entrada que otra vez va a ser en la alimentación fresca. Tenemos una salida que va a ser en la corriente de purga. Y pues ya, es lo único que tenemos. CO2 solo entra y sale. Otra vez, pues lo podemos escribir como la multiplicación de la composición por el flujo. Ujú. Pues fracción mol. Aquí corriente de purga también fracción mol de CO2. ¿Ya? Y pues no va a tener término fuente porque no participa en las reacciones. El CO2 en este sistema es inerte. Entonces no vamos a tener este. Y de hecho sabemos que pues va a ser el complemento de esto, ¿no? Este es 0,1 y este es 0,2, 875, ¿no? 0,2875, creo. Déjenme reviso. Flujo de composición de la purga. Aquí está. Es esta, ¿no? 0,02875. Ahí está. Ah, no. Ok. Vamos a regresarnos donde teníamos todo hidrógeno porque lo del CO2 era aparte. Ahí está. Entonces, lo del CO2, entradas menos salidas, no, tampoco. Lo escribí y no. A ver, lo copiamos. Control C, control V. Entonces, ahora sí. Decíamos que no teníamos término fuente porque no participa en las reacciones, entonces término fuente no lleva. Adiós. Luego, pues es CO2. Entonces vamos a ponerle que entra en la alimentación fresca y sale en la purga. ¿Ok? Y lo podíamos escribir como la composición por el flujo de la corriente. Entonces, en lugar de poner el de CO2 en la corriente, pues podemos poner la fracción mol de CO2 en la corriente por el flujo de la corriente. Y en el caso de la purga, pues también podemos simplificarlo como la fracción de CO2 en la purga por el flujo de purga. Ahí está. Y de este, pues también tenemos los datos, ¿no? 0,1 y 0,2,875. Ahí está. Entonces ya tenemos de aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ya esta se puede resolver como ustedes lo deseen, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, al final tenemos dos ecuaciones independientes con dos incógnitas. ¿Ok? Pues voy a poner esta y voy a poner esta. Entonces aquí es importante que digan esto, ¿no? Que son dos independientes. Porque, ah, porque hay una que depende de las otras dos, que es el balance general, ¿no? Entonces este nada más lo vamos a usar para corroborar. Hay veces que las dos ecuaciones independientes es el balance general más una de un compuesto, o sea, ahí hay que ver. Pero del número de ecuaciones que tengan, menos uno es el número de ecuaciones independientes con las que pueden trabajar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, pues así para fácil, es despejar de aquí el flujo de la alimentación fresca. Entonces, esto pasa sumando y va dividiendo entre 0,01. ¿Ok?
Ahí. Entonces esto nos va a dar una relación entre la alimentación fresca y el flujo de purga. Pues ¿cuánto les da esta división? ¿Dudas hasta aquí? Pues esto les da que, como es 0,01, es una centésima parte, sería multiplicar por 100, ¿no? Entonces debería darles 2,175. ¿Sí? Sí, Ok. Sí, no, no te preocupes, ahorita te pongo asistencia. Ok, 2,875. Ahora, simplemente pues lo voy a sustituir aquí, en esta. Ujú. Entonces, la alimentación fresca, pues lo sustituyo por ese valor, ¿no? Ahí está. Ujú. Y ahora sí, vamos a, pasamos este sumando. Ahí está. ¿Cuánto les da 0,99 pues, por 2,875? Bueno, inclusive podemos factorizarlo, ¿no? Sería esto menos esto, así, ¿no? Factorizado. Que sería este por este, y sería este entre esto. Resta. Entonces, ¿cuánto les da el flujo de purga? ¿Cuánto les dio?
A mí me dio 20, profe. 20, exactamente. Entonces ahí está. Entonces ya con eso tenemos mm, nuestro objetivo de cálculo, ¿no? Que nos habían preguntado cuál era el flujo y la composición de la corriente de purga. Entonces ya si me voy aquí arriba, voy a copiar este. Mm, pues ya tengo flujo, acabamos de calcular. Espérame, aquí llegó. Ya tenemos flujo. Mm, Flujo. Listo. Flujo. Voy a quitar aquí este logo más grande. No se le quito. Tenemos el flujo, es este, y composición. La composición es esta, y ya la habíamos sacado. Vamos a ponerla en porcentaje para que se parezca a las que tenemos aquí, ¿no? Entonces era un 97.125% de hidrógeno y un 175, ¿no? 97.125 y 2.875. 875, 125, sí. Por ciento de CO2. Ahí está. Entonces, esto es lo que nos pedía en principio del cálculo. Ahora, aquí en el apunte, que es el que está en el AMIT, pues igual lo mismo, ¿no? Salen las ecuaciones y pues se van resolviendo, ¿no? Entonces llegamos a eso, 20 kilogramos y la misma composición, ¿sale? Por si lo quieren revisar ahí. Además, de ahorita se los mando. Ahora, voy a regresarme a una versión anterior del esquema. Esta. ¿Ok? Entonces, en ese caso, nuestro objetivo de cálculo era la purga. En este problema, el objetivo de cálculo era la corriente de purga. Pero también podría ser
que nos interesara conocer los flujos y composiciones en todo el proceso. ¿Ok? Entonces, eso era un principio, ¿no? Que tuviéramos que calcular solo la corriente de purga. Ahora, también podría ser que quisiéramos calcular todas las composiciones y todos los flujos dentro de mi sistema. Entonces aquí yo ya al principio les había puesto un esquema donde venían los flujos en el horno de reducción, que era estado estacionario. Aquí tenemos esto, lo de la corriente de purga ya lo conocemos. Ujú. Ok, ¿qué es esto? Entonces ahorita lo que vamos a hacer, o más bien ustedes van a hacer, es resolver el resto de corrientes. Ahorita vemos cuáles nos faltan para que tengamos todos los datos del proceso, en dado caso de que los necesitáramos para algo, ¿no? Entonces aquí ponemos el flujo de composición de la corriente de purga, que era lo que en un principio teníamos que calcular. Ahí está. ¿Ok? Entonces de la alimentación fresca, pues tenemos nos faltaría el flujo. Ujú. Pues aquí necesitaríamos el flujo de F. ¿Ok? No lo conocemos. Este no lo conozco. Esto lo voy a poner así. ¿No? 49% hidrógeno, 1% dióxido de carbono. Y entonces necesitamos flujo de F. Ahí está. F. Aquí pues conocíamos el flujo de la trampa de agua y su composición, esa no hay tanto problema. ¿Ok? Pues ahí no vamos a meternos, ¿no? Aquí nada más le vamos a poner que es el flujo de la trampa. ¿Sí? Y sabemos que es 100% agua. Y aquí la idea es que lo condensa, ¿no? Entonces sería agua líquida, pero pues no, ahorita no nos vamos a meter con el estado de agregación en que lo encontremos. Pero esa ya la conocemos. Entonces el agua ya. Alimentación fresca no conocemos. Ok, no. De aquí, de corriente H y corriente R, pues a lo mejor tenemos alguna información, pero pues vamos a ponerlo ahorita así, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí. Es que no vamos a ponerla. Bueno, aquí la voy a poner, nada más que la voy a hacer un poco más pequeña. O más bien si aquí le quito, ¿no? Pero ya con eso, ya quedó. Entonces de aquí no conocemos flujo, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así. Flujo, composición, también la voy a dejar así. De H no conocemos. Aquí le vamos a poner X, que tenemos que calcularla. También XX de CO2. Luego aquí de recirculado, pues tampoco conocemos, ¿no? De recircular. Ahí está. Luego aquí abajo
Pues sí conocemos la composición, pero no conocemos el flujo. Entonces el flujo de la corriente de entrada al reactor tampoco lo conocemos. Tampoco lo conocemos, pero sí conocemos su composición. Aquí, recirculado, creo que sí tenía yo escrito. Ajá, esto. Entonces conocíamos la cantidad de agua que hay en esta corriente. Ujú. Pues conocíamos la cantidad, pero no queremos, pero queremos poner composición y flujo. Entonces sí sabíamos cuánta agua venía, es un dato que conocemos, pero en realidad pues vamos a calcular composición y, y flujo total de la corriente, ¿no? Entonces en lugar de así, la vamos a poner así. Voy a ponerla así, entonces va a ser el flujo de corriente S, que va a tener CO2, va a tener hidrógeno y va a tener H2O. Dos. Es X%. No tiene esta composición de CO2, hay que ponerle otra vez XX. Aquí tenemos que calcularla y esto tampoco. Pero si tiene hidrógeno, CO2 y agua. Entonces la estamos usando rojo para ponerla en rojo. Y le voy a dejar el interlineado para que no se vea así. Amontonado. Por ciento, tenemos el flujo y composición. Ah, no es de hidrógeno, son kilogramos mol totales estos, no son de hidrógeno. CO2, de hecho entonces aquí está mal también, no son de hidrógeno. Y eso está bien aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a poner como kilogramos mol. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, a ver. Nos faltaría, entonces, para el de salida, voy a poner en negro los flujos que nos faltan, ¿no? De salida, el de H, el de R, el de la alimentación fresca, el de la entrada al reactor y el de la salida. Entonces tenemos el de la trampa de agua con su composición. Lo voy a pasar para abajo la composición para que esté en el mismo orden. Ahí está. Flujo y composición de la purga. Ya está. Em, esto y esto. Ok. Entonces eso es lo que nos faltaría calcular. Ahora de aquí, de lo que hicimos, pues ya tenemos bastante información. Entonces se puede hacer más o menos fácil. Eh, ok, entonces los voy a dejar. Ya les había mandado el apunte pasado. Se los compartí por Messenger. Faltaría
este pedacito, ¿no? De aquí para abajo, fue donde lo hicimos. Es lo que nos faltaría. Entonces vamos a trabajarlo. Voy a pausar la grabación y pues la idea es que ustedes lo trabajen para completarlo, ¿ok? Que vayamos sacando la información. Entonces ahorita ya que acabemos, pues vuelvo a grabar y explicamos cómo hicimos todo, ¿ok? Entonces vamos a pausar. Resume recording. Ok. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a resolver. Entonces teníamos este esquema y nos faltaba conocer estas algunas incógnitas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver, así de bote pronto, es que cuando estábamos definiendo el sistema otra vez, vimos que aquí la composición se compartía entre la purga, el recirculado y la corriente H. ¿Por qué? Porque esto es un distribuidor y únicamente lo que está haciendo es que ya sea con una Y, con una T, con una válvula, se separe el flujo. Entonces entra H y se separa en R y P, pero es un proceso físico y no cambia la composición química. Entonces habíamos dicho que en el distribuidor se comparte la composición química. De hecho, para conocer la corriente de purga, nosotros usamos esa relación porque la que calculamos en el nodo fue la corriente del recirculado, ¿no? Que es el que participa en el subsistema R. Aquí no participa P, pero como sabemos que la composición de R va a ser igual a la de P, pues entonces con eso calculamos la de P. Ahora, cuando ya queremos ver todo el sistema, todo el esquema, estas composiciones pues se van a compartir con esta, con P. Nos queda así, ¿no? Ahí está. Ese es el primer punto. Entonces estábamos revisando lo de arriba hacia abajo para ver si conocíamos datos, ¿no? Entonces del distribuidor ya conocimos, resolvimos y de hecho pues de ahí sacamos, ¿no? Este, la corriente P. Ahí está. Luego aquí, ¿no? Estábamos resolviendo esta parte, para conocer el flujo de P. Tomamos las ecuaciones del sistema. Y entonces ahí habíamos llegado a calcular P, pero ya después detuvimos el cálculo porque ya teníamos lo que nos interesaba. Ya no volvimos a sustituir, ¿no? Entonces, en segundo lugar, eh, durante el cálculo del flujo de purga, donde el cálculo del flujo de purga nos detuvimos una vez tenido el objetivo del cálculo, pero podemos terminar de resolver. Por lo que en la expresión, lo que podemos conocer el flujo de F a partir de la expresión tal, ¿no? Pues aquí podemos sacar el flujo de F, que va a ser 2.875 veces el flujo de P, que el flujo de P son 20 kilogramos mol por hora, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto les da la corriente F? ¿Cuánto les da?
Ok, 57.5. Muy bien. Kilogramos mol por hora. Entonces tenemos F 57.5 kilogramos mol por hora. Ok. Ah, no, pero lo estamos poniendo abajo, ¿no? Estábamos completando este de acá abajo, ¿no? 57.5. Listo. No, ¿dónde se escribió? Mm, 57.5. Que no escribí. 57.5 kilogramos mol por hora. Muy bien. Pues ahí vamos ahí, llenando nuestro esquema. Em, Algo más que podamos calcular con esta información que tenemos, así de manera relativamente rápida. A ver, vamos a ver el esquema. Ahí está. Algo más que podamos conocer rápidamente. Sí. Entonces vamos a ver, de aquí ya conocimos la purga y la composición, ¿no? Luego aquí, para resolverla, usemos una relación especial, que es esta, ¿no? Y de hecho, al momento de resolverla, habíamos encontrado la relación entre la corriente de entrada y la alimentación fresca, ¿no? Era esta, ¿no? La corriente de entrada es 5 veces la corriente de alimentación fresca. Y sabíamos que el recirculado es 4 veces la alimentación fresca. Ahorita ya calculamos la alimentación fresca. Entonces, si tenemos la alimentación fresca y tenemos estas relaciones, pues podemos calcular R y E. Entonces aquí, del balance del subsistema, sabemos que, entonces sabemos que mm, esto y esto, ¿no? Me sabemos esto, ¿no? Bueno, de hecho lo voy a cambiar de lado, entonces vamos a quedar este lado, el recirculado, 4 veces la alimentación fresca. Y la entrada, 5 veces la alimentación fresca. ¿Ok? Y conozco la alimentación fresca.
Entonces ya con eso pues puedo calcular la entrada del reactor y el recirculado. ¿Cuánto valen? Ok, 230 del recirculado. Ahí, 230. Y de entrada al reactor, 287.5. ¿Ok? Entonces tenemos eso. 230 del recirculado. 230 kilogramo mol por hora. Lo vamos a ponerla mejor aquí abajo. Es como esta relación ya ahora la voy a mover. ¿Ok? Y el recirculado aquí abajito. 230 y entrada al reactor también ya la conocemos. 287.5 kilogramos mol. Ahí está. Ya conocemos cuánto entra al reactor, con qué composición, el recirculado, cuánto tenemos, sabemos esta relación. Importante. Ok. ¿En qué mejor? Vamos a poner así para que... no. ¿Cómo lo ponemos? Para que se entienda que es del recirculado. Bueno, sí, así. Esto es del recirculado. Mejor y lo hago un poco más pequeño y que quepa bien. Ahí está. Esto es del recirculado. Ahí está. Entonces ya sacamos bastante información, ¿no? Ahora, aquí mm, hay cosas como que se pueden hacer relativamente sencillo. ¿Qué quedamos que hacía este distribuidor? ¿Cuál es su función del distribuidor? Quedamos que era algo físico, comparten los tres flujos que participan la composición, entonces simplemente un flujo se dividía en dos
Conozco estos dos flujos, por lo tanto, ¿puedo conocer este o no puedo conocer este? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Entonces, haciendo un balance sobre el distribuidor, pues aquí nos va a quedar, ¿qué participa en el distribuidor? Tenemos entradas, sí, salidas, también. Términos fuente, no es físico. Y acumulación, pues no tenemos, ¿no? Va a ser estado estacionario. 3 menos salidas igual a cero. En el distribuidor entra la corriente H y salen la corriente de purga y la corriente que recircula el sistema. ¿Sí? Entonces tenemos una entrada y dos salidas. Ahí está. Y eso debe ser igual a cero. Y entonces, ahora sí, no conozco H, pero P ya la calculé, son 20 kilogramos mol por hora. Y R, pues ya la saqué de aquí, ¿no? 230. Y entonces, pues podemos más o menos rápido ver que R más P, pues son igual a H. Son 250 kilogramos mol por hora, ¿no? Entonces eso deberían poder verlo en el esquema más o menos rápido. O sea, ver que tenemos la misma composición. Aquí este más este suman 250, entonces lo que debió haber entrado aquí son 250. Entonces ahí no deberían tener problema en esa parte, ¿no? En calcular H. ¿Sale? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Tengo H, tengo R. Ahí está. Ok. Pues ahí esa parte, pues deberían ya verla más o menos rápido. Ahora, nada más nos falta, ya conocemos todo esto y esto. Nos falta esto, ¿ok? Pues tómense 10 minutos, piénsenlo, regresamos 10:50 para que vean, me digan cómo calcular esto, ¿ok? Esto ya lo dejo en sus manos ahí que lo saquen. Este ya no debería costarles tanto trabajo, deberían poder, muchachos, ya saben balance. Entonces aquí nada más piensen en esto, piensen, está entrando cierta cantidad de hidrógeno y CO2 al horno de reducción, en el horno reacciona, me va a quedar cierto hidrógeno y cierto CO2 de lo que entró. Y el agua, pues es un término fuente que aquí participó, de hecho aquí lo tengo, ¿no? ¿Cuánto vale el agua? Entonces realmente, pues se puede resolver con reactivo limitante y reactivo en exceso. O podemos hacer un balancito rápido sobre hidrógeno, CO2 y agua para sacar cuánto va a salir. Entonces la suma de las tres cantidades, de los tres flujos, me va a dar el flujo total y para la composición pues simplemente es flujo de cada uno entre composición, ¿no?
Entonces ya no debería costarles trabajo. Intenten hacerlo para que no pues empiecen a practicar esa parte. ¿Sale? Tienen ya que hacer sus balances. Ya estamos a semana y algo del examen, entonces ya tienen que empezar a dominar esos conceptos, ¿sale? Pues inténtenlo. Regresamos en 10 minutitos. Voy a pausar la grabación y ya intentan hacer esa parte, ¿no? Ahorita nos vemos. Zoom record. Ok. Entonces ahora, el único que nos falta es ese, ¿no? Y de ese, pues básicamente, como no podemos calcular el flujo total, pues vamos a calcular el flujo de cada uno. Después, sumamos todos, sacamos el flujo de ese y la composición con la definición de la fracción masa, ¿no? Entonces, primero, vámonos del más fácil, el agua. El agua, si nos vamos al horno de reducción directa, que es donde participa la corriente S, vamos a ver que va a entrar, no va a entrar agua, no hay entradas de agua, entra hematita y entra una mezcla de gases. Entonces no va a haber agua, ¿no? Eh, Hay una salida de agua y toda esa agua viene del término fuente. Ujú. Entonces a la salida, pues simplemente vamos a tener flujo de agua, que de hecho ya lo teníamos aquí, ¿no? Es el que al final eliminamos con la trampa. Entonces a la salida, pues simplemente tenemos esto, ¿no? En ese. De CO2, de CO2. Entonces el CO2 sí entra aquí, no participa en la reacción y simplemente sale. Entonces todo el CO2 que entre va a ser igual al que sale. Entonces básicamente el flujo van a ser 0.025, que es la composición, por o multiplicado por el flujo molar de la corriente que entra, ¿no? 287.5. Kilogramos mol por hora. Entonces ese va a ser el que sale porque tiene que ser igual al que entra. Y de hidrógeno, pues sabemos que entra un exceso y que va a reaccionar aquí. Entonces el que nos resta va a ser el que entra, que es el complementario de este. Entonces 0.97,5, ¿no? 97.5% de hidrógeno. Menos el que reacciona, menos el término fuente. Entonces, si ven el término fuente de hidrógeno ya es negativo y son 37.57, ¿no? Es este mismo. 37.57 kilogramos por hora, que es el término fuente. Ahí está. Déjenme, no lo pongo en negro. Pues el de agua lo tengo, este lo puedo calcular y este también lo puedo calcular. Entonces de CO2, de CO2 son 0.025 por 287.5, entonces son 7.185. No, 18,77 kilogramos mol por hora. Ahí está. Kilogramos mol. Ahora de son 97, 0.975 por 287.5, 80, ajá. Y luego va a ser eso menos 37.57. Ok.
Pues aquí vamos a tener 242.744.25 kilogramos mol por hora, ¿no? Kilogramos mol por hora. Ahí está. Ya tenemos los flujos. Entonces el flujo de ese, pues es la suma de esos tres. Ujú. Porque ese está conformado por el vapor de agua que sale, el dióxido de carbono que sale y el hidrógeno que sale. Entonces el DS, pues es la suma de los tres. Ajá. Entonces el último que nos quede, 37.5. 17.57. Y entonces va a ser este más este más este. Entonces mide en total 287.5 kilogramos mol. Pero kilogramos mol por hora. Ahí está. Y entonces la composición, pues más o menos es relativamente fácil. Simplemente hay que dividir cada uno de estos flujos entre el flujo total. Entonces la fracción. Vamos a poner, mejor copio estas. Vamos a hacer la fracción. La fracción. La fracción. Fracción. Ok. Mm, y la fracción, pues básicamente es dividir, ¿no? El flujo de cada uno entre el flujo total. Entonces son 3, 57, 87. ¿Qué va a ser este más este más este? Sí, sí está bien. Ok. Entonces de hidrógeno. Entonces esto al final va a ser este entre este. A ver, déjenme lo hago más chiquito, más grande. Ahí está. Entonces de hidrógeno va a tener un 0.83443. De CO2 un 0.025% se mantiene. Y de vapor de agua 0.1307. La suma es igual a 1. Entonces ya lo podemos poner aquí. Entonces flujo total, quedamos que era 287.5 kilogramos mol. Digo, kilogramos mol por hora. Kilogramos mol por hora. Y va a estar compuesto por un 84.43% de hidrógeno, un 2.5% de CO2 y un 13.07% de agua. Ok, ahí está. Entonces ya tengo la composición, tengo los flujos de todos lados. ¿Ok? Pues en principio, pues aquí ya tendría pues todo mi esquema, ¿no? Aquí me faltó ponerle, por ejemplo, aquí el flujo molar de de la magnetita, digo, de la hematita, me faltó poner el flujo molar del hierro, ujú,
Pero por lo demás ya está, ¿no? Si quieren, de hecho, lo hacemos rápidamente para que no haya problema, porque no tengamos para que lo tengamos completo, ¿no? Entonces tenemos el flujo de hematita, que van a ser lo que está aquí, menos 12,52. ¿Sí, no? Me acerco porque no. 12,52, ajá. Kilogramos mol por hora. Y esa hematita, pues es, ¿cómo lo pongo? Sí. Y pues eso es 100% hematita, ¿no? Ahí está. Ok. Y es 100% hematita. Ponla un poco más chico para que quepa. Ok. Ahí está. Y de hierro, pues también lo puedo colocar, ¿no? Entonces el del hierro, mm, está, borrón. Vamos a ponerlo aquí. Entonces de hierro, no le puse el puntito de que era flujo. Flujo de hierro. Es 25,048, positivo. Kilogramos mol por hora. Y es 100% hierro. Y este estaba rojito, ¿no? Rojito. Está, esto es el hierro que sale. Y la matita pues no entra negativa, no entra positiva. Aquí se me fue 100% y me falta el puntito para decir que es flujo. Ahí está. Entonces ahora sí ya tengo mi esquema, ¿no? Del proceso. Ahí está. Con todos los datos que conozco. Ahora yo este esquema lo veo y si bien pues a mí me dice cosas, ¿no? Kilogramos mol, me dice las composiciones de todas las corrientes, flujo molar. Hay un pequeñito problema, ¿no? Y es que como operador, pues difícilmente les va a servir que yo les dé kilogramos mol, ¿no? O sea, ellos no van a poder medir kilogramos mol en cada corriente. Entonces, lo que yo debo darles es más que nada flujos másicos y flujos volumínicos, composiciones químicas también. Entonces, mm, 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 mm. Ahora bien, si tuviéramos, bueno, vamos a ponerlo eso allá arriba, ¿no? Ahora bien, si tuviéramos que entregar un esquema de este estilo
para control de proceso, tal cual se encuentra, sería difícil sería difícil de interpretar por los operarios o por otros miembros de la planta. ¿Ok? Entonces es un poquito difícil, ¿no? Tal cual lo tenemos. Hay que convertir los flujos a flujos másicos o volumínicos, que son más fáciles de interpretar, o sea, es más fácil entenderlo cuando lo tenemos en flujo másico, flujo volumínico, y de corroborar con mediciones en planta, ¿no? Entonces podemos tener flujómetros que nos dicen cuánto está entrando o balanzas en lo que serían las líneas de transporte, las bandas transportadoras, para que nos vaya diciendo el flujo másico. Y de corroborar con mediciones en planta. Ok. Entonces, eso pues es lo siguiente que tenemos que hacer. Ya nada más para terminar el problema. Entonces, para empezar, pues voy a quitar todos los datos que no nos interesan. Los términos fuente, pues para hacer el balance eran muy importantes, pero ya para cuando los presentemos, pues ya no nos van a importar, ¿no? Entonces, este flujo de hierro no lo quiero en mol, lo quiero en masa, ¿ok? En masa. Este flujo no lo quiero en mol, lo quiero en masa. Quiero saber cuánta hematita entra en masa, ¿ok? Entonces, en lugar de kilogramos mol por hora, lo quiero en kilogramos por hora. Este igual, kilogramos por hora. Este de aquí no lo quiero como flujo molar, lo quiero como flujo volumínico. Entonces, lo quiero en litros por hora. ¿Ok? En litros por hora. Este tampoco lo quiero como flujo molar, lo quiero como flujo volumínico. A la salida del reactor. Este seguramente también lo quiera como flujo volumínico, porque pues es fácil medir litros de agua. Este también lo quiero como flujo volumínico. Este pues también, porque es más fácil medir el volumen de un gas, o sea, puedo decir cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Ujú. Volumínico. Este también volumínico. Ok. Entonces, en litros. Ahora, para los flujos másicos, esto de que está en estado estacionario, pues a mí me servía en el esquema, pero ya para control de procesos pues no lo queremos. Las composiciones, como este va a estar en flujo volumínico, no hay que hacerle ningún ajuste, porque pues va a ser igual, molar a volumínico. Este de aquí, como es 100% hierro, 100% hematita y 100% agua, pues a pesar de que lo convierta a masa, bueno, este va a seguir siendo volumen, pero pues es un líquido, entonces ya no es igual fracción masa que fracción molar, pero como solo es de un solo componente, pues el número de moles es igual son 100% estos componentes, entonces no va a cambiar, ¿no? Entonces, si es 100% hierro en mol, pues va a seguir siendo 100% hierro en masa. Entonces, ahí no vamos a pelearnos en esa parte. Entonces, las composiciones están bien. Lo que hay que cambiar es el flujo. Entonces, para el flujo másico, pues simplemente con la fracción masa lo convertimos y para el flujo volumínico usamos ley del gas ideal, ¿no? Excepto en el agua. En el agua vamos a usar como es líquida, vamos a hacer una conversión un poquito más complicada, ¿no?
eh, que simplemente es pasar por la densidad. Entonces vamos a convertir estos moles a masa y de masa a volumen. ¿Ok? Realizar esas conversiones implica usar la masa molar o la ley de gas ideal en el caso de los gases. ¿Ok? Entonces aquí era PV igual a nRT. Ajá. Entonces, si yo convierto esto a forma de flujos, flujo molar, ujú, flujo volumínico va a ser igual al flujo molar por RT entre la presión, ¿no? Entonces vamos a considerar una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ok? En el caso del agua, vamos a considerar una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces vamos a empezar nuestras conversiones. ¿Sale? Empezar nuestras conversiones. Entonces, para el hierro, tengo 12,52 kilogramos mol por hora. ¿Cómo convierto a kilogramos? De 0,52. Ah, sí, 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 sí. Entonces, multiplico por la masa molar, ¿no? Entonces, la masa molar de la hematita ya la teníamos y de hecho ya teníamos la conversión, ¿no? Entonces sabíamos que entraban 2000 kilogramos por hora. 2000 kilogramos por hora. Entonces ese sería mi flujo másico. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Tienen dudas? Ya lo tengo. 2000. Para el hierro, entonces 56, su masa molar. Simplemente multiplico. 25,048 por 56. Ya me da 1400. 1402,70 kilogramos de hierro. ¿Ok? Para el agua, pesa 18. Entonces van a hacer ese flujo molar, 37,57 por 18. Eso me da el flujo másico. Entonces serían 676 kilogramos.
Y luego uso la densidad para convertirlo a litros. Entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Que de hecho podríamos dejarlo como 1 kilogramo por litro. Ujú. Entonces, como sé que la conversión del agua de masa y volumen de kilogramos a litros se mantiene, pues el flujo másico que nos dé, que son 576,26, pues van a ser kilogramos, pero también van a ser litros, ¿no? Pues van a ser 676,26 kilogramos por hora, que es equivalente a litros por hora, ¿no? Litros por hora. Ahí está. Pues ya tenemos estas tres pues ya las puede entender cualquiera, ¿no? Ahora de estas, de las de volumen, pues simplemente yo ya tengo el flujo molar de cada una, pues hay que multiplicarlas por un mismo factor de conversión, ¿no? ¿Qué sería el flujo para obtener el volumínico? Que sería el flujo molar por RT sobre P. Ujú. Pues aquí lo podemos descomponer como el flujo molar de cada corriente por R, que va a ser 0,082 litro atmósfera entre mol Kelvin, temperatura que quedamos que era 25, entonces son 298,15 Kelvin, y presión una atmósfera. Una atmósfera. Una atmósfera. Entonces al final, pues esto 0,082 por 298,15 entre 1. Entonces nos va a dar una conversión que es que el flujo volumínico va a ser igual al flujo molar multiplicado por 24,4483. Y esto de aquí tiene unidades de... em, entonces esto es litro atmósfera entre mol Kelvin. Esto está en Kelvin. Esto está en litro por atmósfera entre mol por Kelvin. Mol por Kelvin. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque este lo tenemos en kilogramos mol. Le vamos a agregar un factor de conversión para convertirlo a kilogramos mol. Ujú. Entonces vamos a ponerle aquí que mi mol es 1 kilogramo mol. Guarda la misma relación que guardaría en las unidades básicas. ¿Ok? Entonces, mol por mol, kilogramo mol queda abajo, litro no se va, la atmósfera se va con la atmósfera, el Kelvin se va con el Kelvin, y entonces esto va a tener unidades, que de hecho va por 1000 todavía, ¿no? Serían 2000, no, 24,448,3, y esto está en unidades de litros por cada kilogramo mol. Ujú. Multiplicamos por el flujo molar, que está en kilogramos mol por hora, entonces nos va a quedar en litros por hora. ¿Ok? Entonces ya nada más es que multiplicamos para cada flujo volumínico por ese flujo, para obtenerlo en litros por hora, ¿no? Que probablemente nos convenga tenerlo en metros cúbicos, porque si no va a quedar unidades muy grandes. Entonces vamos a convertirlo a metros cúbicos, para que no queden unidades tan grandes. Entonces litro
1000 litros es un metro cúbico. Ahí está. Pues 1000 entre 1000 se van y entonces 24,80. Entonces le vamos a poner aquí que son metros cúbicos por cada mol. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Dudas, dudas. Pregunten. Entonces, pues ya simplemente es multiplicar cada flujo molar por esa conversión, por ese factor de conversión. Ujú. Pues tenemos que 287,5, 250, 20, 230, 57,5, 287,5 otra vez. Y ya solo multiplicamos por eso y ya obtenemos nuestros flujos volumínicos, que son los que queremos. Nada más, hijo. De aquí no queremos esto, queremos metros cúbicos. Metros cúbicos por hora. Aquí también queremos metros cúbicos por hora. También metros cúbicos por hora. Y también metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Y ya está. Entonces, 87,5 serían 7028,89. Es lo mismo que está aquí abajo. 7028,89. 7000. Aquí 250 son 6112,08. 20 son 488,97. Y 230 son 5623,11. 11, ahí está. Ahí, 57,5. 57,5. 1405,78. Ahí está. Y entonces este esquema que tenemos aquí, donde ya tenemos todo en flujos másicos y flujos volumínicos, ya lo pueden interpretar más fácilmente cualquier persona que lo vea. Entonces aquí ya ven esto y pueden medir cuántos litros de agua están obteniendo, cuánto volumen de gas van a estar inyectando, ¿no? O sea, este ya nada más es para que este es el que presenten, ¿no? Este es el que van a presentar. Este es el que estábamos usando para hacer los cálculos. Sí lo podemos mantener, o sea, lo podemos conservar para nosotros, para entender el proceso, pero realmente al final, por lo que necesitamos nosotros como ingenieros, pues es presentar algo que sea fácil de interpretar, que lo pueda usar cualquier persona. Si alguien llega y le dices, pues tienes que meter 12,52 kilogramos mol por hora de matita, pues no vas a saber qué está diciendo, pero si le dices, estamos procesando 2000 toneladas, digo 2 toneladas por hora, pues ahí sí ya va a ser más fácil, ¿no? Que se entienda, ¿no? 2000 kilogramos por hora, fácil. O sea, ya lo pueden dimensionar. Aquí, por ejemplo, en la trampa de agua estamos recuperando casi 700 litros por hora. Pues eso sí se puede entender. Si yo les digo 37,57,
pues es más difícil que nos los imaginemos y que dimensionemos las cantidades. O sea, es parte de que podamos presentar nuestros resultados de una manera que se entienda, que sea accesible para todos. Es parte de nuestro trabajo. Les digo, esto nos sirvió mucho para hacer el cálculo. De hecho, si ven, pues pasamos por muchos esquemitas. Fuimos entendiendo cómo dimensionar el sistema, cómo obtener las ecuaciones de balance, cómo resolver esas ecuaciones. Entonces, inclusive así como que ya había esquemas en donde empezábamos a condensar todos los datos, ujú, para poder hacer control de proceso. Pero al final, pues lo que vamos a presentar, pues no va a ser todo eso, ¿no? Queremos algo fácil de leer, algo accesible para todos. ¿Sale, muchachos? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengamos hasta ahora? Si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Intenten practicar, hagan sus tareas. Ahorita, pues, ya tienen que empezar a pensar en el examen porque ya falta poquito, ¿ok? Entonces hay que empezar a dominar estos conceptos. Ya deberían manejar cómo hacer el balance. Por ejemplo, aquí al final usamos algunas conversiones. Entonces ya para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que lo van a ocupar para su examen. ¿Sale, muchachos? Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Piensen si tienen dudas.